hablarles de un tema muy interesante y del cual todos deberíamos tener conocimiento. Este es el efecto de la música en el sueño. Pues nosotros a diario dormimos, o bueno, por lo menos eso intentamos, y pasamos en promedio un tercio de nuestra vida, 25 años durmiendo. Es por ello que es importante conocer acerca de este fenómeno que hasta hace relativamente poco se ha venido estudiando a profundidad y pues para empezar les queríamos dar como un dato interesante. Mm, Espera, no. bueno, ¿sabían ustedes que las personas que tienen una mala higiene del sueño y en general malos hábitos son más propensos a padecer hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, entre muchas otras? Es decir, el sueño es tan importante como para nosotros como pues comer o respirar. Es algo que no podemos dejar de hacer, pero que tampoco podemos hacer cada 10 minutos. Es decir, debe haber un equilibrio, una homeostasis. Y es por eso que hoy vamos a hablar primero del sueño y aprovechando que casi nos ha tocado el tema en nuestro grupo de interés aún. Bueno, ¿qué es el sueño? Como ya mi compañero Andrés les comentó, hace un tiempo no teníamos ningún tipo de información sobre el sueño y por qué dormíamos, para qué dormíamos y cuál era el objetivo de este. Al día de hoy tenemos más información, aunque siguen existiendo muchas preguntas sin respuesta. Básicamente, el sueño es un momento de descanso para el cuerpo, lo cual es muy irónico, porque aunque es el momento de descanso del cuerpo, por ejemplo, el cerebro es cuando trabaja más. Entonces, es un proceso fisiológico, como ya habíamos dicho, es muy importante para el bienestar de la persona y para el buen estado de todo su cuerpo. Recuerdo cuando nos dieron la clase de sueño, la doctora Nora nos dijo que siempre que, por ejemplo, estaban en clínica y estaban con el motivo de consulta del paciente, tenían que preguntarle si dormía bien, porque muchas de las enfermedades que puede tener o muchas de las molestias que puede tener pueden ser raíz de que no esté durmiendo bien. Entonces, aquí, ¿para qué se duerme? Es muy importante saber para qué se duerme. Nos hemos guiado de varias fuentes, en especial de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con otros aliados. Eh, Se comprobó que hay muchísimas razones importantes por las cuales dormir bien y tener una buena higiene del sueño es esencial. Como por ejemplo, restablece y conserva la energía, se eliminan los radicales libres que se acumularon durante el día, no sé si sepan, pero pues si no les comento. Los radicales libres son resultado de las reacciones biológicas que se producen en las células a lo largo del día. Son muy reactivos y estos son los causantes del envejecimiento celular. Se pueden obviamente como evitar con antioxidantes mediante comida, verduras, frutas, etcétera. Eso no lo vamos a ahondar acá, pero es muy importante eliminarlos y el sueño pues, lo logra. Se restaura la actividad eléctrica cortical. Hay una función muy importante, es la regulación metabólica y endocrina. Todos sabemos que sin actividad endocrina y sin actividad metabólica somos medio cuerpo, no, ni medio, no funcionaríamos bien. Se activa la actividad inmunológica también, que pues, es esencial, la consolidación de la memoria, pues, entre otros. Bueno, el sueño tiene unas características específicas y es que este proceso fisiológico es de vital importancia para la salud. Se caracteriza por algunos factores como una postura estereotipada, pues generalmente pues, para tener un buen sueño se adaptan posiciones que permitan la hipotonía muscular y el reposo. También se caracteriza por un estado disminuido de la conciencia, una disminución de respuesta ante estímulos externos, una disminución de la actividad del tono muscular y una deuda del sueño, que lo que quiere decir más o menos es que la privación del sueño durante un tiempo prolongado genera una deuda acumulativa que debe recuperarse. Y además de eso también se caracteriza porque el sueño, a diferencia de otros procesos, es un proceso fácilmente reversible. En la siguiente diapositiva
vamos a ver que este es diferente por ejemplo, la alerta, el estado de alerta, el letargo, la obnulación, el estupor y el coma. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? El estado de alerta es un estado también fisiológico en donde los sistemas funcionan con normalidad y permiten a la persona estar consciente de sí mismo y el entorno que lo rodee. El letargo es un estado caracterizado por la somnolencia, disminución de la agilidad mental y falta de energía. Este estado pues, puede ser causado por varias causas, suena redundante, ya bien sea por la ingesta de fármacos, por ciertas patologías o incluso por lesiones corporales, como un golpe. La obnulación es un estado en que la persona sufre una pérdida pasajera del entendimiento y de la capacidad de raciocinio o de darse cuenta con claridad de las cosas que están pasando en su entorno. Esto es, por ejemplo, en un caso grave de hipoglicemia, hiponatremias o incluso en infecciones muy graves. El estupor es un estado de la falta de reacción excesivamente larga y profunda. Los afectados pues, por esta eh, afección solo pueden ser sacados brevemente mediante estímulos muy intensos como golpes, gritos, pellizcos, eh, y puede ser provocados por eventos extremadamente estresantes. Y finalmente el coma, que es un estado profundo de inconsciencia, pues acá se perdió todo el estado de conciencia, la persona no responde y la persona está viva, pero es incapaz de moverse o responder a su entorno. Eh, y ya. Bueno, les voy a hablar sobre las fases del sueño. Tiene características especiales cada etapa. Para estudiar el sueño existe lo que le llamamos electroencefalograma, pero acá no vamos a hacer énfasis en eso, solo unas cositas. Pero pues es importante saber que para lograr dividir las fases del sueño nos vamos a guiar por la actividad eléctrica que tiene el cerebro. Entonces, primero, existe el sueño no MOR y el sueño MOR. Para que pues se ubiquen primero, cuando hablamos de MOR nos referimos a movimientos oculares rápidos. Entonces, el sueño no MOR, que es por el que vamos a empezar, no sé si estén viendo como el mouse, consta de tres etapas, N1, N2 y N3. En la N3 va a estar la etapa 3 y la etapa 4, como dos en uno, por decirlo así. Entonces, este sueño no MOR es cuando no existen en esta etapa del sueño movimientos oculares rápidos. En N1, que está caracterizada por tener frecuencias de 4 a 8 Hz, es una etapa, como por decirlo así, de transición entre vigilia y sueño. Es cuando la persona ya está como muy somnolienta, como que se está hasta ahora durmiendo, el sueño no es para nada profundo y es muy fácil captar los estímulos externos, como que alguien está somnoliento y cómo le van a hablar y de una vez como que capta el estímulo, así tal cual. Esta fase también está muy como que caracterizada, porque no sé, ustedes me dirán, muchas veces a lo largo de la vida o han visto o les ha pasado que se están durmiendo y de la nada sienten que se están cayendo o de la nada tienen como una sacudida muscular, que es lo que normalmente, coloquialmente le llaman o han visto que a alguien más le pasa. Esta, que normalmente se llaman mioclonías hípnicas, son características de esta etapa N1. En la etapa N2, que está caracterizada por frecuencias de 10 a 12 Hz, es donde aparecen los complejos K y los usos del sueño. Los usos del sueño son momentos captados de explosión de actividad cerebral con frecuencias muy altas de 12 a 16 Hz. Estos se captan en el electroencefalograma. Y la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria empiezan a disminuir. Ya solo falta la etapa N3, que a grandes rasgos es la etapa del sueño no MOR más profunda. Porque pues cabe aclarar que la etapa no MOR, el sueño no MOR, es en todo el ciclo la menos profunda. El sueño no MOR y el sueño MOR se diferencian porque al momento en que hay muchos movimientos oculares rápidos es cuando hay mayor actividad cerebral. Es por esto que el sueño MOR se caracteriza por, le dicen, el cerebro activo y el cuerpo dormido. Y el sueño no MOR es cuando le dicen que el cuerpo está activo, por eso es que se dan las sacudidas musculares
y el cerebro dormido. Ay, perdón. El sueño MOR, como ya les dije, está caracterizado por tener gran actividad cerebral, movimientos oculares rápidos, el tono de los músculos disminuye, que es esta que está acá, la respiración y la actividad cardíaca empieza a ser irregular y en este momento es cuando se da la erección del pene o del clítoris momentáneamente. Al ser esta la etapa del sueño en donde más actividad cerebral hay, eh, es donde se va a soñar. Normalmente las personas no pueden recordar sus sueños, saben que soñaron algo, pero no los pueden recordar y se da en esa etapa. Cuando la persona logra recordar su sueño es porque precisamente se despertó estando en esta etapa, en el sueño amor. Esto va a ser un ciclo, no se va a repetir solo una vez en toda la noche, va a ser un ciclo que se va a repetir por ahí de 3 a 4 veces. Es por eso que es esencial que una persona duerma aproximadamente 8 horas cada noche para que después tampoco tenga deudas del sueño. Varios estudios han comprobado, por ejemplo, que en un adulto la mayor parte del sueño se cumple en el sueño no MOR, que es aproximadamente 70 a 100 minutos, mientras que en el sueño MOR perfectamente pueden ser 5 minutos o 30, pero tampoco puede ser tan largo como el sueño no MOR. Bueno, ahora vamos a hablar un poco o a complementar un poco con la neurofisiología del sueño. Resulta que tenemos o contamos con... Es curioso que el sueño sea algo tan desconocido porque pese a que lo hacemos tanto, pues hasta hace poco se empezaron a proponer teorías acerca de cómo dormimos y por qué dormimos. Y entonces tenemos como dos principales, una teoría del deuda del sueño y el sueño como una conducta circadiana. Esta última propone que nosotros contamos, nuestro cuerpo cuenta con un reloj biológico, el cual es de aproximadamente 26 horas y es regulado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Eh, Nosotros tenemos también en estos ciclos de sueño unos ritmos ultradianos, esto lo que quiere decir es que los presentamos más de una vez por día y es por eso que las fases REM y no REM o MOR y no MOR se repiten de 5 a 6 veces, que son 8 horas aproximadamente, porque cada fase dura 90 minutos aprox. Mm, bueno, pero ¿cómo es regulado esto? Resulta que en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo son reguladas varias funciones. Por ejemplo, cuando hay luz, cuando estamos expuestos a la luz del sol, por ejemplo, las células ganglionares de la retina se van a ir al tálamo y posterior al hipotálamo en este núcleo y van a dirigir por una intrínseca red de neuronas eh, una no producción de melatonina en la glándula pineal. Pero en cambio, cuando no hay luz, este sistema se ve afectado y no hay freno para la producción de melatonina. Es decir, cuando hay melatonina, nosotros tenemos sueño y cuando no hay, nosotros no tendemos a tener sueño. Sin embargo, esta es como la teoría más aceptada. También cabe aclarar que en nuestro ciclo vigilia nosotros producimos una serie de sustancias las cuales el cuerpo se encarga de desechar, algunas tales como la adenosina. Es por esto que dormimos. Es una teoría muy aceptada y es que pues nosotros dormimos para no solo descansar el cuerpo, sino digamos que desechar ciertas sustancias, como la adenosina, por ejemplo, también un tipo de prostaglandina específica, entre otras. Mm, el, el sistema reticular ascendente también funciona de cierta manera que nos permite mantenernos despiertos. Este es el encargado, por medio de estímulos también del hipotálamo, de mantenernos despiertos. Pues resulta que el hipotálamo en el núcleo supraquiasmático también produce orexinas e histaminas que van a activar a este sistema reticular activador ascendente, no permitiéndonos el sueño. Es parasimpático.
pero por ejemplo, cuando nos empezamos a sentir cansados, cuando hay una acumulación de adenosina, este hipotálamo va a favorecer la producción de GABA y de hormona concentradora de melanina, lo cual va a aumentar los niveles de melatonina y nos va a dar sueño o nos vamos a sentir somnolientos. Bueno, entonces, aquí vamos ya a empezar a hablar como un poco más en sí de la música. ¿Qué es la música? Les voy a leer, voy a citar como esta parte. Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Bueno, la música es una manifestación artística presente desde hace muchísimos siglos y que se ha venido conociendo que tiene muchísimos beneficios de pues, diferentes tipos, disminución de estrés, etcétera. Ya vamos a hablar de eso. También la música es un proceso esencial en el desarrollo cognitivo del ser humano. Todas las personas en su desarrollo tienen que escuchar música, tienen que tener interacción con esta. Por eso es que a veces los abecedarios vienen con música, vienen en música. Los juegos, por ejemplo, de los niños pequeños, de los bebés, siempre son como tonos musicales, como cómo hace la vaca o simplemente cosas, tipos de esas cosas va a generar un buen desarrollo cognitivo de la persona. Bueno, esta parte de trayecto de la música, sabemos que la música va a llegar mediante ondas sonoras que van a generar una presión y básicamente van a llegar al oído interno. Si vamos a hablar como más específicamente, van a llegar a la cóclea. De allí, de la cóclea, se va a ir por el nervio auditivo hasta el mesencéfalo, al núcleo coclear. Cuando llega ahí, hace una sinapsis. Luego va a dirigirse al tálamo. Ese es su siguiente destino. En el tálamo, más específicamente en el cuerpo geniculado medial. Luego de que llega al cuerpo geniculado medial, va a irse a la corteza cerebral. Como acá ya les estoy mostrando, la corteza auditiva primaria se encuentra en el giro temporal superior del lóbulo temporal, pero muchos estudios han demostrado que aunque esta es la corteza auditiva primaria, no simplemente va a llegar ahí, sino que hay muchos lugares más en la corteza donde pueden haber, por decirlo así, pues, por decirlo así, receptores para todo este proceso, para todo este trayecto de la música. Entonces es importante que tengan eso en cuenta y que no solo se queden con la idea de que solo hay un lugar eh, en la corteza cerebral. Bueno, el sueño es supremamente importante, como ya lo hemos dicho anteriormente, pero es que es alarmante que se vean cifras como las siguientes, que según la OMS el 40% de la población duerme mal, o que incluso alrededor del 40% de los adultos del Reino Unido sufren trastornos del sueño. En Estados Unidos, 50-70 millones de adultos estadounidenses que informan dificultades para dormir, o incluso las ventas de productos farmacéuticos que están aumentando constantemente. Y esto ya lo vuelve un problema de carácter público, de salud pública. Es por eso que es muy importante tener una muy buena higiene del sueño, porque favorece procesos que nos hacen más eficientes, que nos permiten trabajar, que nos permiten estudiar y que nos permiten vivir. Entonces es acá donde entra la musicoterapia o la musicoterapia que cada uno utiliza en sus vidas. Esta entendida como el mejoramiento de las capacidades humanas a través del uso planificado de influencias musicales en el funcionamiento del cerebro humano. Pues resulta que la mayoría de música, la mayoría de personas alguna vez han sentido insomnio, y según un estudio de la Universidad de Sheffield que escogimos, en la cual entrevistaban a 403 usuarios de la música, que usaban música en su sueño, afirmaban que estas los ayudan a dormir más rápido, les permitían tener un sueño más tranquilo, en palabras coloquiales, y que usaban al menos semanalmente música para dormir. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Efectos de la música durante el sueño. Pues es importante saber primero que todo que la música tiene un papel
muy importante en la vida de las personas. Es más, estudios confirman que aproximadamente el 60% de la población mundial considera escuchar música su principal pasatiempo. Y pues también ayuda a personas que tengan algún tipo de trastorno mental. Acá les mostramos que por lo menos 450 millones de personas en el mundo tienen por lo menos un trastorno mental. Aquí podemos meter ansiedad, depresión, una infinidad de trastornos mentales que hay. Pero nos damos cuenta que la música puede ayudar mucho a esto. Escuchar la música del interés de cada persona, porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchísimos géneros musicales, muchísimos artistas, y cada persona tiene un gusto diferente. Eh, Al escuchar música del interés de cada persona, va a ayudar a disminuir los niveles de estrés, de ansiedad, de insomnio y, aunque no lo crean, de dolor físico. Esto es importante porque es como un tipo de escapatoria, por decirlo así, de escapatoria de fármacos, de un montón de cosas. Y si hablamos simplemente en Colombia, Colombia no tenía el sistema de salud necesario para atender la salud mental de todas las personas, para darle una importancia a cada persona y su estado de salud, como ven, necesitas esto, o simplemente una cita con el psicólogo que no dure 3 meses en salir, o que el control no sea a los 3 meses tampoco. Este tipo de cosas, la música puede influir, generar una como relajación y que la persona se sienta mejor. Más adelante, Andrés como que también les va a tocar el tema, pero es muy importante por temas de oxitocina y un montón de cosas. Muchas personas por esto mismo y al considerarlo su pasatiempo, su principal pasatiempo, eh, escuchan música para absolutamente todo, para hacer ejercicio, para ir en el carro, para ir a la U, si estás en transporte público, no sé. Para mucha gente se baña con música o antes de dormir 45 minutos aproximadamente antes de dormir es lo recomendado. Para muchas cosas, para hacer ejercicio, todo. La música tiene muchísimos beneficios. Bueno, pero ¿qué efectos tiene la música sobre el sueño? Como lo mencioné ya anteriormente, escogimos un artículo especial de la Universidad de Sheffield que se llama La música que ayuda a las personas a dormir y las razones por las que creen que funciona. Un análisis de métodos mixtos. Bueno, en este artículo, en este estudio, eh, como ya les mencioné anteriormente, de un total de encuestados de 600 algo, 400, 600 o más usuarios, 403 usuarios afirmaban que usaban música. Y es que esto es increíble porque es una gran cantidad. Mm, Algunos de estos los usaban para ayudar a conciliar el sueño y pues los resultados fueron increíbles. También cabe aclarar que algunos otros estudios también lo utilizaron con pacientes de entre 60 y 83 años con insomnio crónico y que después de la primera semana, utilizando música 45 minutos antes de dormir, se lograron cambios significativos y con signos clínicos de los miembros de aquellos pacientes a los cuales se les dio música. Um, Eh, bueno, cabe aclarar que, pues es un dato, también quiero contarles, los omníferos que hay farmacéuticos hoy en día han aumentado de una manera impresionante. Por ejemplo, simplemente en Reino Unido últimamente los fármacos para dormir bien han aumentado en un 31-40%. En Estados Unidos también ha aumentado casi un 200% según estudios. Eh, entonces, estos sin saber, porque muchas personas no saben que tienen, la mayoría tienen efectos secundarios negativos, como por ejemplo, si lo usan prolongadamente, por decirlo así, náuseas, mareos, dependencias, abstinencia, amnesia, convulsiones e incluso un aumento de la mortalidad.
estos son datos que las personas no saben y que empiezan a tomar fármaco y fármaco y fármaco, pero solo se están haciendo como más daño sabiendo que pues acá hay una mejor alternativa. Otro estudio en el cual también basamos la charla demostró que al escuchar música va a haber diferentes niveles de liberación de oxitocina, lo que va a generar que la persona esté más relajada, más tranquila y con menos estrés. Eh, Bueno, también, discúlpame Andrés, no, también se ha comprobado que si se escucha música 45 minutos antes de dormir, la etapa del sueño no REM, que fue la que les expliqué, que es la que dura más, de aproximadamente 70 a 100 minutos, va a durar menos. Y el sueño de movimientos oculares rápidos, que es la que menos dura, que es aproximadamente de 5 a 30 minutos, va a durar más. Entonces la persona va a sentir que descansó más porque el sueño va a tener más sueño profundo. Dale Andrés, qué pena. así es. Pues como lo dijo mi compañera, pues se ha sugerido que la música puede proporcionar una opción no farmacéutica y de bajo costo para las poblaciones que padecen dificultades para dormir. Y hay más de un estudio que respalda esta afirmación. Además que en nuestra cotidianidad las personas utilizamos la música para reducir nuestros niveles de estrés y ansiedad. Mm, por otro lado, también se han hallado como datos o afirmaciones o estudios han hecho afirmaciones que la eficacia de la música también depende de un tema idiosincrático, es decir, de la personalidad y de la cultura de cómo sea esa persona. Mm, la música autoseleccionada tiene un efecto más analgésico y ansiolítico que la música que desconocemos. Es decir, por eso es que algunas personas disfrutan durmiéndose con eh, rock, rock suave, como lo denominan, o con pop, o con baladas. Mm, y hay otras que disfrutan otro tipo de música, como por ejemplo la clásica, que es la que generalmente se usa para dormir. Eh, lo que generalmente en musicoterapia se conoce como eh, los tres requerimientos que necesita la música para que ayude a una persona, que es que las estructuras deben ser de carácter monótono, tenue, cíclico y predecible, que ayuden de cierto modo a la persona a encontrarse en un ambiente tranquilo, ya que nuestras neuronas que hacen función en el oído siempre están activas incluso durante el sueño. Esto como un mecanismo de adaptación evolutivo, el cual hemos conservado pues a lo largo del tiempo. Un dato que no les había dicho ahorita es que las ondas cerebrales son más lentas y más uniformes al escuchar música. Es por esto, pues al escuchar música del agrado, es por esto que hay bastantes estudios que han demostrado que las personas que duermen escuchando música van a dormir mejor y van a descansar mejor. Bueno, acá vemos una tabla perdón, acá vemos una tabla que muestra como una tabla, un artículo que muestra más o menos la proporción y la música que es utilizada para dormir de los encuestados. Como ustedes se podrán dar cuenta, una gran parte de los encuestados utilizó la clásica, el siguiente el rock y el otro pop y por cuarto lugar acústica. Esto nos da un poco de indicios acerca de la música que se escucha y que se prefiere para ayudar a dormir. Por esto es que no podemos negar que hay cierta música que ayuda de acuerdo a sus cualidades, de acuerdo a su armonía, a dormir de una manera más placentera. También hay que comprender el grado de efectividad que la música trae sobre cada individuo. Esto es como más que todo un dato curioso, no sé si sepan,
pero los artistas más escuchados a la hora de dormir están entre Bach, Ed Sheeran y Mozart. En el momento, pues no sé ustedes en estos momentos, en el momento en que estábamos investigando me dio como mucha curiosidad saber que Ed Sheeran estaba como en estos grupos, porque pues lo relaciono más como con tipo pop, pero es muy importante saber que diferentes tipos de géneros para diferentes tipos de personas los ayudan a dormir mejor. Este es el ejemplo perfecto. Y es muy importante saber que no todas las personas les va a gustar la misma música y no todas las personas van a tener el mismo efecto con la misma música. Muchísimas personas les puede no gustar el reggaetón completamente como respetable, a otras no les va a gustar el pop, a otras no les va a gustar X. Es muy importante saber que todo depende del tipo de género al que estés como más inclinado para que puedas descansar mejor y que no sea una molestia. En el momento en que escuchas música y quieres irte a dormir es mucho más difícil que los estímulos tanto externos como internos te puedan interrumpir y te puedan incomodar en esta etapa. Entonces, ¿cuál es la música ideal para conciliar el sueño? Bueno, pues esa la eliges prácticamente que tú. Como ya lo dije, es un tema idiosincrático en el cual la persona, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a sus gustos, elige. Pero pues obviamente esta se puede apoyar en la armonía, en el compás, en qué tan repetitiva, lenta, tranquila sea la canción para dormir. Y también, pues, el ambiente ideal en el que esté, ¿no? También es un tema sociocultural. No se escucha la misma música acá que en África o que incluso en Europa, Rusia, Italia. Entonces, es importante entender además que muchas personas eh, utilizan la música también para distraerse, relajarse, eh, para disminuir o tener su mente más clara. Hay incluso personas que la utilizan para tener sueños lúcidos o entre comillas sueños lúcidos, mm, para concentrarse más en su respiración al momento de dormir, para alterar su estado de ánimo eh, y para generar más confort o aliento. No pasaba, se había trabado, qué pena. Bueno, Bueno, entonces, como conclusión, podemos empezar como hablando que vamos a ir por puntos. El primer punto es que es muy importante tener una buena higiene del sueño. Si no se tiene una buena higiene del sueño, no se puede aspirar a tener un buen sistema, un buen funcionamiento, buena respuesta inmunológica. No se puede tener, no, mejor dicho, van a haber muchas deudas como del sueño seguida, de manera seguida, y eso no va a generar un buen estado. Si no se duerme bien, lo único que van a haber es complicaciones, ningún beneficio, solo complicaciones. Es importante también tener en cuenta que eh, es un dato más que todo como un consejo, es como que se ha comprobado que si antes de dormir, por lo menos media hora antes, 40 minutos antes, se suelta cualquier tipo de por decirlo así, elemento o pues electrónico, teléfono, tablet, iPad, el computador, televisor, todo es mucho mejor para que se concilie el sueño de la mejor manera y se pueda dormir mejor. Eso de acostarse con el televisor prendido, de acostarse con el celular al lado viendo una serie, cosas así, no está bien. Y va a generar solamente más problemas. También en el momento en que hablamos como de ansiedad y todo eso, es cuestión de saber manejarlo y saber llevarlo, pues, si es necesario, con ayuda profesional para que en algún momento se pueda volver a tener el sueño que se necesita.
Bueno, también por otro lado, podemos concluir que la musicoterapia es un, un buen recurso al momento de dormir, especialmente pues para personas con comorbilidades asociadas al trastorno del sueño, pero también se ve que la música tiene un gran poder en poblaciones que no necesariamente tienen enfermedades relacionadas a estos trastornos. También que podemos relacionar al sueño con diferentes estadios y alteraciones eh, que vemos a diario. Eh, también vemos que hay mucha información que falta por ver del sueño, de una actividad que hacemos a diario y que hasta hace poco se está estudiando a profundidad o que se viene estudiando a profundidad con, con nuevos equipos tecnológicos que vemos hoy en día, como por ejemplo las tomografías de emisiones de positrones que muestran que, por ejemplo, en el ciclo vigilia y la fase de sueño paradójico o de movimientos oculares rápidos, MOR, son similares, es decir, hay una alta actividad, o que en el sueño lento o fase no MOR, digamos que de cierta manera el cerebro está disminuyendo su actividad y que esto quiere decir que el sueño es un proceso que es activo, que no es como tal pasivo como nosotros creemos, que tiene fases muy activas y en las cuales están pasando bastantes cosas en nuestro cuerpo que se están tratando de regular. Y bueno, sí, finalmente también es importante tener en cuenta que no siempre la respuesta van a ser los fármacos, lo que les estaba contando, de que tienen muchos efectos secundarios negativos, sabiendo que hay otros tipos de como alternativas, como por ejemplo, y creo que es la conclusión más importante de esta charla, como por ejemplo la musicoterapia, escuchar música eh, para dormir, todo va a hacer que la persona descanse más y que se sienta mejor. Y pues aparte de esto, también tener en cuenta que una persona que no duerme bien no va a estar sana nunca y que es esencial para tener un buen sistema, para sentirse bien, para tener energía durante todo el día, para dormir las horas necesarias, organizarse, dormir las horas necesarias, estudiar cuando se tenga que estudiar, trabajar cuando se tenga que trabajar, pero el tiempo de descansar, el tiempo de descanso y el tiempo de dormir no puede ser negociable nunca. Así es. Muchas gracias por estar, por escucharnos, y que tengan una linda noche. Pues estas son las referencias que utilizamos por si alguno o alguna le interesa leer. Es un tema muy interesante y si necesitan algo, pues nos pueden escribir a nuestros correos sin problema. ¿Alguno tiene dudas o comentarios? Yo quiero hacer una pregunta, qué pena. Sí, claro. Eh, pues más que pregunta, no sé si de pronto encontraron algunas recomendaciones como para lo que ustedes hablan de la higiene del sueño, porque, o sea, entiendo más o menos a qué se refieren con lo de la higiene, pero tienen algunas como recomendaciones o tips. Una de las principales cosas que nos dimos cuenta mientras hacíamos como la charla, como los argumentos y todo, nos dimos cuenta que las personas también tienen como mala higiene del sueño es por los factores sociales. ¿A qué me refiero? Están acostumbrados, digamos, ya a dormirse súper tarde por estar viendo videos, por estar en redes sociales, todas estas cosas. La principal y la que últimamente, y está comprobado que actualmente está causando más problemas, es dormir con elementos electrónicos cerca, con el celular al lado de la almohada o debajo de la almohada, cosas así. Es cuestión de darle a cada tiempo como lo que se necesita. A la hora de dormir no se necesita ningún celular, no se necesita nada. Claro. Es
dormir bien. Ay, pues otra cosa que también se ha comprobado es que es mucho mejor y se descansa mucho mejor si se duerme en completa oscuridad. Entonces, pues también puedes tenerlo en cuenta. También hay otros consejos, como por ejemplo el no utilizar la zona donde vas a dormir para otras actividades que no sean dormir, porque bueno, nuestro cerebro relaciona, digamos que visualmente los lugares con lo que hace. Entonces, si por ejemplo tú estudias sobre tu cama, tú, no sé, juegas sobre tu cama o en el lugar donde descansas, digamos que no vas a tener un descanso ni un sueño pleno. También es importante que duermas de 7 a 8 horas diarias para que tu cuerpo descanse, lo que va a hacer que también entres en una rutina diaria. mmm, que mantengas alejados objetos electrónicos, que te alimentes bien, y digamos que trates de relajarte antes de dormir, 1 o 2 horas antes de dormir, tratar de estar relajada y también tratar de no hacer actividad física antes de dormir, porque muchas veces puede ser un arma de doble filo y que no puedas conciliar el sueño tan, tan brevemente o como se debe. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si existen algunas otras preguntas. Si veo que levantaron la mano, sigue, si quieres. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos bien. Listo, gracias. Bueno, yo tenía una pregunta de que si una persona se despierta durante la noche o en el sueño, digamos, no sé si se levanta al baño o si simplemente se mueve y cambia de posición, pero la persona siente que está un poco consciente, pero se vuelve a dormir, como durante la noche. ¿Eso afecta la continuidad del sueño y como la calidad del sueño también se afecta? Si resulta que es un trastorno del sueño relacionado. Yo supongo que no mentiras, creo que tú te refieres al sonambulismo o es directamente a que uno se despierta, o sea, corta el sueño y después normal va al baño y se vuelve a dormir. Sí, así, o si simplemente como que se mueve, se cambia de posición ahí en la misma cama. En la Y parte en que duerme. te cambias de posición, por ejemplo, y estás como consciente y al ratico y te acomodas y te vuelves a dormir, en esa etapa es cuando estás como iniciando el ciclo otra vez de sueño no more, o sea, de no movimientos oculares rápidos, que normalmente se podría decir, pues a grandes rasgos, que estarías en la etapa, por decirlo así, N1, que es la que es menos, como menos profunda. Después de eso puede volver a iniciar el ciclo y vuelves a volver a pasar por las etapas N1, N2, N3, sueño profundo y puede volver a iniciar. Ok, listo, gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o cualquier cosa. Pueden preguntar lo que quieran. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta y es, ¿hay algún fenómeno generado por el exceso de sueño? Es decir, como cuando uno duerme más de esas 8 horas y siente pues esa sensación de cansancio, que es extraño, ¿no? Porque, a ver, pues dormir más, uno debería tener más energía, pero no es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando hay una, por decirlo así, somnolencia excesiva, sin una causa conocida, puede ser un signo también de un trastorno del sueño. Cuando hablamos de trastornos del sueño, no necesariamente tienen que ser simplemente que no duerme, sino que también puede dormir mucho. Normalmente estas, cuando no tienen una causa conocida, pueden estar como que relacionadas con depresión, ansiedad, estrés o simplemente el aburrimiento de, por ejemplo, no gastar toda su energía durante el día, sino que simplemente te despertaste a las 8 de la mañana, te volviste a acostar a las 10, te paraste a las 2 a almorzar y te volviste a acostar así.
somnolencia excesiva. Y pues, esto pues también influye mucho. No sé si Andrés quiera decir algo más o si así está bien. Sí, pues concuerdo contigo. De hecho, también es un trastorno del sueño y es curioso porque se supone que si uno duerme más, pues se debería recuperar más, ¿no? Pero llega un punto donde no es así, sino que se vuelve patológico y dañino para uno mismo. Ok, bueno, muchas gracias, Juliana, Andrés. Yo tengo otra pregunta, pues no sé si sepan, pero me causó duda si esto de la musicoterapia tiene alguna efectividad según la edad. O sea, tipo si en niños es más efectivo que en adultos mayores o eso no importa. Bueno, resulta que entre más envejecemos, menos dormimos. Entonces, sí, o sea, voy a tratar de resumirlo. A medida que nosotros envejecemos, no sé si ustedes se han dado cuenta que a los adultos mayores, a algunos se les dificulta mucho más dormir y es porque ellos, digamos que pierden un poco ciertas fases del sueño y la musicoterapia ayuda a que ellos regulen, o sea, a más estrés, más, más estrés, más vejez, más carga, la música de cierto modo puede ayudarlos de mejor manera, pero sin embargo, aquellos que más usan la musicoterapia son los jóvenes y hasta cierto rango de edad, pongámosle que unos 20 a 40 años, por los beneficios que esto trae para ellos. Por ejemplo, Vale, mi muchas gracias. padrino que tiene como 80 años, sí soy muy consciente y me parece muy interesante que él siempre duerme con un radio a su lado, o mi padrastro siempre duerme también con un radio a su lado que pone baladas, pone una radio que se llama Vibra y se pone a escucharlo y lo ayuda a dormir. Sí, además, pues también podemos tomar como pues referencia lo que decía Andrés, que las personas que son como más adultas duermen menos. Y está, lo podemos como que concluir también, porque después digamos, de todas, después de la charla y después de todos los estudios que utilizamos como para referenciar, nos dimos cuenta que la mayoría de estudios que hacen lo hacen en personas adultas, porque la mayoría de personas adultas son las que tienen trastornos del sueño y muy pocos se han realizado, por decirlo así, en jóvenes, por decirlo así, adolescentes. Entonces, pues también podrías tener en cuenta eso. Vale, muchas gracias. Creo que alguien más tiene la mano levantada, entonces si quieres puedes preguntar. Y si no hay más preguntas, em, sí, bueno, yo creo que listo. Entonces, muchísimas gracias, Juliana y Andrés. Muy, muy interesante esta charla, pues que nos dieron. También muchas gracias por responder a todas las preguntas. Y bueno, nada, los invitamos entonces a que sigan muy pendientes de las siguientes charlas que van a ver y que se animen también a participar. Entonces, Claro bueno, que que sí. tengan una linda noche. Y por cierto, Muchísimas se me gracias. había olvidado Ay, perdón. mencionar, pero ya que estamos pues con este tema de la musicoterapia, ¿por qué no utilizar la playlist de Neurobus que tienen en su Spotify? Y pues que es súper interesante. Pueden utilizar GABA, que me parece muy buena música y muy buena para dormir, o glutamato. Gracias. Ahora sí, adiós. Sí, muchísimas gracias a todos por asistir. Buenas noches. Muchas gracias.